Hoy vamos a estar hablando sobre la vida de Emmett Cullen antes de Crepúsculo. Nació en 1915 y creció en un pequeño pueblo de Tennessee. Tuvo una adolescencia bastante salvaje y nunca se preocupaba por las consecuencias y prefirió jugar, beber y ser mujeriego. Sin embargo, él era un hijo amoroso que siempre los mantuvo abastecidos. Trabajó en el ferrocarril con sus hermanos mayores, mientras que su hermana menor de 14 años ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Un día Emmett estaba en las montañas y todo iba bien hasta que apareció un gran oso y lo comenzó a atacar. Parecía el gran final. Emmett estaba siendo atacado hasta la muerte, o al menos eso pensó hasta que un ángel lo salvó. Dicho con sus propias palabras, resulta que ese ángel era Rosalie, quien estaba de camino por allí y vio la situación. Ella lo cargó durante más de 100 millas hasta llevarlo con Carlyle. Él era el único que podía transformarlo en vampiro sin perder el control. Emmett fue convertido en 1935, 2 años después de que Rosalie se convirtiera en vampiro. Durante el trayecto hasta llegar a su casa, Rosalie intentó con todas sus fuerzas no matarlo, ya que había muchas heridas y demasiada sangre. Emmett describe esta experiencia como ser salvado por un ángel que lo llevó a Dios. Después de esto, Rosalie y Carlyle le explicaron a Emmett que él era un vampiro. Sin embargo, esto no lo molestó, y esto fue algo inesperado para Rosalie y Carlyle, y Emmett solo respondió: el infierno no es tan malo si puedes tener a un ángel contigo. Ahora teniendo una nueva vida, trató de seguir adelante, pero todavía se preocupaba por su familia biológica y sabía que no podía regresar. Entonces le pidió a Edward que preparara una bolsa con mucho dinero, con la esperanza de aliviar el dolor de todos por haberlo perdido. Edward cumplió la promesa y a partir de ese momento, Emmett jamás volvió a mirar atrás. Él empezó su vida de nuevo junto a los Cullen. Pero no todo fue perfecto. Inicialmente tuvo problemas para adaptarse a la dieta animal y probó la sangre humana en varias ocasiones. Los Cullen se vieron obligados a mudarse por ese motivo. Incluso tuvo una experiencia como la que tuvo Edward con Bella. Él se obsesionó tanto con la sangre de una señora que perdió el control al instante y la mató. En el año 1937, mientras vivía en Forks, todos encontraron a un grupo de cambiaformas e hicieron un tratado para una resolución pacífica. Así que Emmett y toda su familia tenían prohibido morder a los humanos. Hice un video hablando sobre este tratado tan interesante, les dejo el link en la descripción. Ahora volviendo a la historia, en todo este tiempo, Emmett y Rosalie se unieron, y con el tiempo se casaron antes de que Alice y Jasper se unieran a la familia. Y ambos se casaron en varias ocasiones, debido al amor de Rosalie por ser el centro de atención, y Emmett haría cualquier cosa por ella. Mientras tanto, Emmett asistió a varias escuelas secundarias y universidades, pero nunca obtuvo ningún título en particular, prefiriendo pasar rápidamente de un tema que le interesa al siguiente. 2 años antes del comienzo de Crepúsculo, se mudó a Forks con su familia, donde comenzó a asistir a la preparatoria con Rosalie, Jasper, Alice y Edward. Un día, una chica nueva llamada Bella Swan llega a la escuela y las cosas van a cambiar un poco. Pero todos ya conocemos esa historia. Hablando de sus talentos sobrenaturales, cuando se convirtió en vampiro su fuerza física como humano se magnificó, lo que lo hace mucho más fuerte que cualquier vampiro normal. En combate es tan fuerte que otros lo ven como un oponente muy intimidante. Es conocido como el vampiro físicamente más fuerte de la familia Cullen, pero no como el mejor luchador. Él insinúa que si Edward no pudiera leer la mente, podría derrotarlo en combate fácilmente. En Amanecer vemos que Bella, con su fuerza de recién nacida, vence a Emmett. Recuerden que los primeros meses de los neófitos es todo más intenso, y ellos tienen mucha fuerza, pero con el tiempo eso puede modificarse. Algo muy curioso es que Emmett siempre ha tenido afición por cazar osos, y disfruta de la satisfacción de vengarse de lo que uno le hizo.